Muy buenas noches, estimadas y estimados estudiantes de la Tecnicatura Universitaria en Diseño y Desarrollo de Videojuegos. Esto es la práctica profesional 1, Diseño de Videojuegos. Soy el profe Marcelo y hoy seguimos hablando de prototipo digital. En este caso vamos a tratar el tema las partes de un prototipo digital. Muy buenas noches a todos, están saludando acá en el chat. Bueno, Ramiro, Wilson, Félix, Duncan, vamos a escribir un saludo en el chat. Máximo también, ahí también se une Álvaro. Y bien, si ustedes entraron a la plataforma, a ver, vamos a ver en plataforma. Acá estábamos con lo empezamos hoy, que el Beginner Scripting. Les recomiendo que lo hagan hasta el final. Vamos a hacer algunos tramos nosotros, pero se les recomiendo que lo hagan completo. Si entran al aula de práctica profesional, van a encontrar que la clase 7 ya está activada y puesta por defecto como la destacada. Y acá la imagen de bienvenida nos dice mucho acerca de lo que son las partes de un prototipo digital, que es el tema de hoy. Disculpen, no terminé de tomar el té. Me hice un té y no terminé de tomarlo, así que mientras vamos avanzando voy degustando un poquito. El prototipo digital, si bien es una versión temprana que nos permite más que nada probar conceptos, ¿sí? Probar que la idea ande, que la idea funciona, que la mecánica funciona. Primero, que funciona. Segundo, que sea entretenida, que enganche al público, que los jugadores estén dispuestos a seguirla. Acá la imagen nos muestra, bueno, este es un kit de desarrollo, aunque el kit de desarrollo en 3D que se los mostré anteriormente es de Ellen, la exploradora, una exploradora espacial que va de planeta en planeta explorando. Bueno, que está muy completo el kit. Esta imagen ya es muy sofisticada, tiene mucho desarrollo. A ver, básicamente, ¿no? Las partes de un prototipo digital, como las partes de un videojuego, lo que tiene que existir, por ejemplo, habla de las cámaras, los shaders y los materiales. Los shaders, los materiales que son, por ejemplo, la ropa, la vegetación, el metal, y los shaders, los sombreadores, lo que nos permite tener distintas texturas, los distintos tipos de iluminación, cómo afecta la luz en diferentes condiciones, porque no es todo así plano, sino que depende si está inclinado para un lado, para el otro, si recibe iluminación indirecta por espejos, metales que reflejan, todo eso. La iluminación propiamente dicha, que hay que ver si estamos de día, vamos a usar principalmente la luz del sol, pero si estamos en interiores necesitamos la luz, luces focalizadas, luces digamos artificiales, que también se define, spots se llaman. La animación, cómo animar los personajes, efectos visuales, las explosiones, la lluvia, etcétera. El postprocesamiento en realidad es más de las versiones del juego. El postprocesamiento es cuando se pule, cuando ya está todo funcionando bien, se hace que quede más bonito. Esto, más que nada, si se llega a dar en la etapa de diseño, bien, pero en la etapa de diseño generalmente el postprocesamiento no vamos a tener. Audio sí, e interfaz del usuario sí. Estas serían básicamente las partes que tiene que tener un prototipo digital. Bueno, acá van a encontrar la clase, el anuncio del video, la asistencia que se va a activar cuando termine la clase y la actividad, que vamos a empezar este trayecto, que está muy interesante, es muy práctico. Como les dije, ahora empezamos con mucha práctica, para que ustedes practiquen con el motor de juego, a hacer cosas
hay mucho para hacer. Fíjense, hablar de audio, de interfaz del usuario, de los efectos visuales, de animación, iluminación, shader y materials, es todo un mundo. Bueno, cada una de estas cosas es todo un mundo. Es todo un mundo maravilloso, es todo un mundo fascinante, que nos va a permitir agregar más valor a nuestra idea del videojuego. Bien, si vamos al documento, el documento de la clase, si ya lo han descargado, es este que está en pantalla. ¿Me confirman que están viendo el documento de la clase, por favor? Sí, profe. Gracias. Uy, ya casi está frío el... A ver, no puedo ver. Acá está, acá está, acá está, y acá está. Y acá. Bien. En el documento, bueno, está el saludo, la presentación. Hay que tener en cuenta, siempre tenemos que tener en cuenta que los videojuegos son una experiencia interactiva e inmersiva. Interactiva porque a medida que el jugador va jugando, va cambiando el mundo del juego y va obteniendo respuestas, la feedback, la retroalimentación inmediata. Y es inmersivo porque se engancha de tal manera que no lo deja por un tiempo. Es decir, que logra atrapar al jugador en un ambiente que está dentro de la escena del juego. Eso es lo que se llama la referencia nocional. Pero no entremos en términos raros. Mientras más se logre atrapar al jugador, más inmersiva será esa experiencia. Y para lograrlo hay que conocer las distintas partes que forman un prototipo y cómo cambian eso la escena del juego y cómo cambian de este modo la experiencia que le estamos ofreciendo al jugador. Recuerden que en el GDD, en el documento de diseño del juego, uno de los puntos que había que desarrollar era esto: ¿qué experiencia queríamos despertar en el jugador a medida que jugaba el juego? Que eso era la estética. ¿Se acuerdan que en todos los marcos tenemos esto de las mecánicas, la dinámica, la estética? Y la estética se refiere justamente a esto. ¿Cuál es la experiencia que queremos que el jugador viva, sienta, perciba al avanzar a través del videojuego? Sea un juego de exploración, descubrimiento, búsqueda, misterio. Sea un juego de acción, bueno, la adrenalina que se dispara por conseguir los objetivos. Bueno, depende, aprender. Bueno, hay muchas experiencias que podemos. Por eso es importante el diseño. Ven qué importante que es el diseño, porque ¿para qué agregamos luces? ¿Para qué modificamos las luces? Para darle un halo de misterio, para iluminar algo. ¿Para qué nos tomamos el tiempo de configurar los shaders y los materials? Hay toda una teoría del color, hay toda una teoría de iluminación que tiene que ver con los diferentes estados de ánimo que despiertan diferentes tipos de iluminación, de colores y de materiales. Todo eso se aplica en lo que es el diseño y el desarrollo de videojuegos. Bien, el punto es saber cómo lograr esa experiencia inmersiva para el jugador con todo esto que le estoy diciendo. En los juegos exitosos nada está al azar, todo está estudiado y todo se ha realizado a través de un proceso iterativo, o sea, se va repitiendo. Por ejemplo, hoy Leandro les contaba, ¿no?, que estábamos ahí en la Endeavor, en la experiencia Endeavor, en el centro de convenciones, y él estaba presentando su juego Bigimania, y él había hecho esta promoción de que al que derrotaba al boss, ese grandote que salía, se ganaba una bolsa con algunas cosas del Upateco y papa frita. Era papa, estoy por las papas fritas. Y estaba dificultoso, ¿no? No estaba tan fácil. Primero llegar hasta el boss y después vencerlo. Bueno, uno lo venció temprano y
apenas, ¿no? Y se mantuvo así hasta cerca del mediodía. Y que llegó un chico y que encontró una forma que... Por eso la importancia siempre de probar los prototipos, los diseños que estamos haciendo. Y sobre todo los diseños digitales, que son los que están más cercanos a la experiencia del juego. Bueno, resulta que básicamente era una arena donde estaba el personaje con el boss final cara a cara, que el boss era gigante. Pero había un corredor donde había un par de columnas. ¿Qué hizo el chico este? Se metió en medio de las columnas. Y resulta que el boss, como era más grande, no podía pasar por las columnas. Entonces el jugador quedaba ahí, protegido por las columnas, y cuando le daba el flanco, atacaba y se volvía a meter. Y así, lo esperaba, y así estaba fácil pasarlo. Pero si no hubiese sido por eso, y que es un error que no es un error de programación, él había pensado en la arena, no se había dado cuenta que en esas dos columnas se podía usar de esa forma, y fíjense que eso únicamente sale a través de probar y probar con jugadores, obtener esa retroalimentación, anotarla y después para la próxima iteración tener en cuenta ese detalle. ¿Eso se puede solucionar? Sí, hay diferentes formas de solucionar eso. Lo importante es ir detectando, digamos, estos errores, estos bugs que son de diferentes cuestiones, ¿no? Bien. Las principales partes del prototipo digital. Bueno, para realizar las diversas versiones del prototipo digital podemos empezar con una versión básica del suelo, que es lo que hacemos casi siempre que usamos el plano, una versión básica del personaje, que lo podemos hacer con la cápsula y la visera, de los objetos, y a medida que vayamos avanzando lo iremos enriqueciendo con más cosas, como materiales, sombreadores, colores, un ambiente más apropiado. El personaje animado, la iluminación, el audio, y vamos a ir viendo que cada vez va siendo más interesante, cada vez nos va a ir más enganchando más la presentación del juego. O sea que se le agrega todo lo necesario para que nuestro prototipo sea funcional. Las primeras etapas vamos a ver algo así como muestra esta imagen, que se llama Gray Box, caja gris, porque todo está deslucido, sin pintar. ¿Sí? Tanto el terreno como el suelo, los edificios, la vegetación, todo, todos son cajas grises. El personaje mismo, lo que estamos haciendo nosotros, a ver. Uy, acá todo se superpone. Bueno, nosotros vimos, por ejemplo, en este que estamos haciendo, ya le estamos agregando algunos materiales porque lo tenemos ahí en el disponible, pero por ejemplo, podemos empezar con una cosa así muy gray box, quizás algunos colores. El personaje como empezaba, que teníamos que hacerlo saltar y todo eso. La escena del monumento, ¿se acuerdan que hicimos también esa escena? Que le fuimos agregando materiales, un poco de colores muy simple, y que nos fue ayudando para hacerlo un poquito más interesante. Ahí está. Le agregamos rigid body y todo ese tipo de cosas. Y que no fue tampoco mucho problema agregar esto. Por ahí hacer los primeros prototipos con un poco de color ayuda también, ¿no? Bien. Pero se usa mucho el prototipado en Gray Box. Incluso ustedes van a ver si vamos... ¿dónde está el...? Si ustedes van a la Asset Store, van a ver que los kits de prototipado son tipo Gray Box
o sea, de caja gris. Pongamos free. Fíjense, esto nomás, bueno, ya es que cada vez van siendo más más estilizados. Pero por ejemplo, estos son muy interesantes, lo que ofrece Unity Technology gratis. Por ejemplo, tenemos uno en tercera persona. Ajá. Ahí. Baja. ¿Qué pasó? Ahí lo abrí, el de tercera persona. Y otro en primera persona. Y lo que les quería mostrar es que si uno los ve, son así tipo muy gray box. Mucho caja gris, muy pocos colores para prototipar rápido. No hay mucha textura, no hay sonido, no hay efectos especiales. Pero porque acá lo importante en la etapa de diseño es probar primero las mecánicas. ¿Sí? Si el disparar, el correr, el saltar es interesante, si anda bien y si eso engancha al jugador. Fíjense que en primera persona es verlo a través de los ojos del muñeco, y tercera persona es ver el muñeco cómo se mueve, el muñeco entero alrededor de todas las cosas. Esto los pueden ir descargando, ahí se los comparto para ir probando cómo funciona. Esa es la tercera persona y este es el de primera persona, que ya van a ver que van a ser fáciles de manejar. Bueno, volvamos al documento, así avanzamos con la práctica de hoy. Bueno, acá se está creando un nivel del juego. Acá normalmente se usa algo que se llama Pro Builder, que ya lo vamos a ver en una clase posterior, para poder hacer el terreno y todo lo demás. Bien, acá habla de cuáles son las partes esenciales del prototipo digital. Por empezar, el entorno, el escenario, la escena, el mundo del juego, el terreno, el objeto, el obstáculo y todos aquellos elementos que formen parte del entorno en el cual se está desarrollando el juego. No nos olvidemos el personaje, si el personaje jugador, los modelos y animaciones de los personajes que interactúan en el juego, tanto los que son controlados por el jugador físico como los que son controlados por la inteligencia artificial, que recordemos están los NPC, los no jugables que dan alguna información, y los enemigos que sí tienen interacción con el personaje del juego. La mecánica del juego, esa es una parte importante que es lo que se prueba justamente durante el diseño. Definir las reglas, las lógicas del juego. ¿Sí? Si corremos, ¿qué pasa? Si saltamos, ¿qué pasa? Si pisamos una manzana, ¿qué pasa? Si pisamos una serpiente, ¿qué pasa? Bueno, todo eso es parte de la mecánica del mundo del juego, incluyendo la forma en que los personajes interactúan, las acciones que pueden realizar, condiciones de victoria o derrota y todos los demás aspectos que tienen que ver con la forma en que interactúan los objetos del juego a medida que el jugador avanza en el juego. Las cámaras o sistemas de cámaras, porque puede haber más de una, implementa el comportamiento de la cámara, que puede ser en tercera persona, en primera, una vista isométrica o varias vistas. Depende del tipo de juego, depende de lo que ustedes quieran ofrecer al jugador. Física y colisiones. Recordemos que para que puedan interactuar los objetos, chocar, destruirse, lo que sea que queramos que haga, hay que definir las propiedades de física y de colisiones que van a determinar cómo los objetos van a reaccionar cuando entren en contacto o cuando estén uno cerca del otro. ¿Sí? Va a haber alguna cuestión que tiene que ver con la física, dando realismo al movimiento en las interacciones. Por ejemplo, el personaje va caminando sobre piedra, sobre el pavimento, camina normal. Entra a caminar en el agua, tiene que chapotear, tiene que salpicar, tiene que haber salpicadura, la huellita en el agua. Si entra en la arena, se le tiene que hundir el pie en la arena. Todo ese tipo de cosas ayudan a dar esa sensación de realismo, ¿no?, a la escena y lograr esa inmersión de la que tanto hablábamos.
el estado de flow, como dice Csikszentmihalyi, que es un psicólogo que escribió justamente la teoría del flujo, que es muy aplicada en videojuegos. Ya más adelante vamos a hablar de eso. La interfaz de usuario, o la User Interface, que comprende todos los elementos como los menús desplegables, los botones, las casillas de información, barra de salud, los menús, el inventario, todos los elementos gráficos que faciliten la interacción entre el jugador y el juego. No solamente los gráficos, ¿no? También a veces los sonidos se utilizan como interfaz de usuario también para darle alguna indicación o alguna información relevante al jugador. Sistema de control son los controles que permiten al jugador interactuar con el juego, ya sea a través del teclado, del ratón, de algún controlador especial como puede ser un volante o una pantalla táctil, dependiendo de la plataforma para la cual se está desarrollando. La inteligencia artificial diseña y desarrolla algoritmos que van a controlar el comportamiento de distintos personajes en el juego, como los NPC y bueno, NPC por las siglas en inglés, Non-Playable Character, que en castellano personaje no jugador es PNJ, que si usted dice PNJ nadie le va a entender. Permitiendo que tomen decisiones que respondan como de manera autónoma también los enemigos, que tengan como una inteligencia propia, ¿no? Y no solamente es aplicable a los personajes, también al ambiente o a ciertos objetos del ambiente. Pero bueno, todo se va complicando más, ¿no? Sonido y música, incorporar efectos de sonido, cuando va caminando, cuando dispara, cuando salta, etc. La música de fondo siempre es algo envolvente y para poder darle cierto trasfondo emotivo a la escena, para crear una atmósfera inmersiva y mejorar la experiencia del jugador. Es todo un arte poder elegir la música correcta para los distintos eventos, para los distintos momentos del juego. Progresión y niveles, fíjense, ¿no? Diseñar la estructura de niveles, diseñar la progresión del juego, se lo va haciendo más difícil, más interesante a medida que avanza, y los desafíos que los jugadores van a enfrentar a medida que evoluciona el juego. Efectos visuales o efectos especiales, las partículas, la iluminación, el sombreado, explosiones, lluvia, nieve, fuego, etcétera, todo aquello que tiende a mejorar la apariencia y la estética del juego, pero en ciertas situaciones puntuales, ¿no? Cuando hay explosiones, cuando aparece un personaje de repente, bueno. Pruebas y debugging. Y bueno, esto es lo que les comentaba hoy al principio. Es importante probar el juego, hacer que lo prueben otros, realizar pruebas para detectar errores, y los errores son de diversos tipos. No solamente son los errores de programación, sino que son este tipo de errores que no se pueden prever. Realmente hay que probar. Y cuando uno ve el error dice, ay, ¿cómo no lo vi antes? Y se realizan ajustes en función de la retroalimentación obtenida. A ver, esto parece que lo repetiré mucho tal vez, pero realmente es de lo más valioso. Cuando ustedes obtengan retroalimentación de los jugadores, tienen que anotarla y tienen que ponerle mucha atención, porque eso justamente es información muy valiosa que les va a permitir mejorar el juego. Les va a dar el insumo para empezar la próxima iteración. Ya saben hacia dónde tienen que ir. Bueno, y todo esto, aunque parezca mucho, es la estructura básica de un prototipo digital de un videojuego, y todas estas partes son esenciales para representar y evaluar el diseño y la jugabilidad del prototipo, ¿no? Antes de avanzar al desarrollo completo del juego. Bien, por ejemplo, acá es un prototipo. Antes le ponía la visera ahí arriba como un sombrero, digamos, ¿no? Al personaje, y después ya lo cambié, lo hice un poquito más. Pero bueno.
Bueno, las herramientas que nos ofrece Unity, en este caso para hacer el prototipo de videojuego. Hay muchas. Empezamos con los shaders y los materiales. Los shaders son sombreadores y los materiales, bueno, son materiales. Y hay una diferencia más compleja. A ver qué dice acá. Se utilizan para definir el aspecto de los objetos, de los game objects, convirtiendo las mallas 3D en superficies con color y textura. Básicamente todo es como, sí, todos son como mallas en 3D, o sea, como una malla hueca, no sé si me entienden la idea, como si fuese una superficie que está vacía por dentro, pero que sobre esa superficie pintamos los distintos materiales, las distintas texturas se pintan. Puede dar una sensación de macizo, pero en realidad son mallas en 3D, ¿no? Son como caños huecos, a eso me refiero. Los sombreadores dan a tu objeto color, suavidad, brillo, o sea, mejoran mucho lo que es el material, la textura física. Pero hay una diferencia más concreta. Los materiales son, digamos, archivos con colores, con textura, archivos gráficos. En cambio, los shaders son instrucciones que se dan directamente al procesador gráfico. Los shaders son programables, son script. En otra palabra, es eso, son script. Y van a tener variables y van a tener funciones. Lo que estamos viendo en la otra materia. Lo que me dijo el profe del motor de juego que están viendo. Que ustedes ya son especialistas en variables y funciones, así que los shaders los van a entender de una. ¿Es así o no? Uy, sí, dice Andrés. Bueno, nos estima mucho, por supuesto. Bueno, Lightning o iluminación, le pongo, bueno, le fui escribiendo los nombres en inglés y en castellano, pero en realidad siempre las referencias, los documentos, lo van a ver en inglés. La iluminación implica una combinación de luz ambiental, luz artificial y sombras. Sí, por ejemplo, a ver, si vamos al manual de Unity, ¿dónde estamos? Sí, ¿por qué se pierde? Ah, acá está. Acá, a ver. Unity Manual. Acá está. Manual de Unity. A ver, mira, justo, está en la versión 5.3, con razón está, me sale en español. Por ejemplo, a veces, está en español, a ver, ilumina. Epa, salió de más iluminación, a ver si me sale iluminación. Ah, mira, me sale iluminación o lightning. Que acá, bueno, fíjense que eso es lo bueno, ¿no? Quizá esto es viejito, pero está en castellano. A ver, busquemos algo más nuevo. Ah, pero... A ver dónde puedo... Este me lleva a la versión 5.4 nomás. A ver. Este me lleva a la 6.2 que todavía no está pero, a ver. Veamos si la 2021.3 me da la opción de... no me da en español. A ver la 2020.3. Y tampoco, no me da en español. 2019. Bueno, la 2019 es un poquito más nueva que la otra. Y acá busquemos iluminación.
Che, no me gustó mucho esta. A ver, veamos. ¿Qué me muestra acá? Porque va directamente a la... A ver, acá dentro de gráficos debería estar. Render. Bueno, aquí está. Ahí está Lightning. Introduction to Lightning. Claro. Todavía los títulos. Y fíjense que lo puse en español y fíjense, no está en español. Bueno, por ahí se pueden quedar nomás entonces con la que decía. A ver si la 5.6. Ahí está. Bueno, les comparto esta. Les puede servir como material de referencia para empezar a entender, porque realmente es muy complejo, hay que tener en cuenta muchísimas cosas para entender el tema de la iluminación, los materiales por un lado, que serían recursos como archivos de gráficos, de materiales y de colores y de texturas, y los shaders, que en realidad son instrucciones para el procesador gráfico, para el renderizador. Son dos cosas distintas. Por ahí, bueno, ustedes pueden empezar a ver. Hay muchas cuestiones. Tenemos la fuente de luz. Depende de dónde está ubicada la fuente de luz, van a impactar los rayos luminosos sobre los objetos del juego con determinado ángulo. Por eso cuando nosotros definimos la luz ambiental, que es la luz del sol, pero esa luz del sol tengan en cuenta que va a funcionar outdoor, en exteriores, porque si usted entra en una casa, la casa hace sombra, entonces le van a necesitar iluminación artificial. Estamos simulando al mundo real, en otras palabras. Bueno, la luz del sol, como está tan lejos, los rayos vienen prácticamente paralelos. Lo único que podemos cambiar es la inclinación con la que llegan los rayos. Al mediodía van a llegar más rectos, más perpendiculares con respecto al suelo, y a la mañana van a estar inclinados para un lado y a la tarde inclinados para el otro, y al anochecer desaparecen porque el sol se pierde por el horizonte y quedamos oscuras, y entonces sí, en el exterior va a ser necesario poner alguna iluminación artificial como luces de calle o alguna otra fuente de luz como fogata o algo que se nos ocurra poner en el mundo del juego. Y bueno, y acá les habla de muchas cosas, los Bakelite Maps. Bueno, realmente hay mucho para hablar acá. Fíjense, acá está, si están viendo esta animación del cubo este verde, cómo la luz va pasando del amanecer al anochecer, ¿sí? En el momento está más iluminado que en otro. Bueno, esto en castellano, vayan leyéndolo porque realmente les va a ser muy útil. Y después el tema de los shaders. No, a ver, no adelantemos tanto, sigamos el documento, porque si no ya tenemos que hacer la práctica. Me interesa que hagamos la práctica. La animation o animación, que agrega movimientos justamente al objeto de la escena, lo cual puede ser el movimiento de un objeto completo a través del espacio, el movimiento del cuerpo de un personaje. Generalmente las animaciones se hacen por fuera del motor de juego y se importan al motor de juego, se trae el motor de juego al último momento y se hacen unos pequeños ajustes nada más para que funcione bien. Visual Effects, efectos visuales, o por las siglas en inglés VFX, Visual Physical Effect, creo que es. No, Visual Effect, y la X, porque son especiales. O sea, no es el efecto común de caminar, de correr, sino que, como le decía, las explosiones, las colisiones y todo eso. Son efectos de movimientos simulados que se agregan para mejorar una escena o ciertos eventos dentro de una escena, que van desde un sutil toque de agua hasta una enorme explosión de fuego. Por lo general también se hacen por afuera y son importados dentro del motor de juego, aunque cada vez más el motor de juego va dando más herramientas para hacer efectos especiales.
cameras o cámaras, las cámaras que filman, son los ojos de la experiencia interactiva, son los ojos del mundo del juego. Hay distintos tipos de cámaras, tienen que ver principalmente en relación al personaje, si es primera persona, tercera persona, y después con respecto a la vista o al plano que nos está mostrando. Las cámaras pueden ser completamente dinámicas, o sea que van cambiando a medida que el jugador se mueve, o pueden estar fijas, o pueden seguir a un personaje determinado. Post-processing, el postprocesamiento, bueno, se refiere a aplicar filtros a una foto. Recordemos que el videojuego, como las películas, es una sucesión de fotogramas, ¿sí? De marcos, de frame, que se dibujan tantas veces por segundo, normalmente 30 veces por segundo. Y a veces cuando se le aplica ciertos filtros para resaltar ciertas características de una escena, por ejemplo los metales, los espejos, o resaltar algún color en particular, hace que la escena se vea más hermosa o más interesante. Y esto obviamente tiene que estar dirigido a la estética, a despertar cierto estado de ánimo, cierta experiencia en el jugador. También se denomina look and feel. Por ahí van a encontrar libros que hablan acerca del look and feel de los videojuegos o el look and feel en arte. Bueno, esos son los que hay que consultar para entender esta parte. El postprocesamiento también es un mundo muy grande y que puede mejorar drásticamente la experiencia final del usuario. Como les digo, el postprocesamiento más se aplica en lo que es desarrollo, no tanto en diseño, porque en diseño lo importante es que funcione, no que quede bonito. Audio, llegamos al audio, que es una noticia acá de los aspectos que más se pasa por alto en el desarrollo interactivo. Bueno, depende, por ejemplo, Rockstar, lo que hicieron ¿cómo se llama? Santa Mónica Studio, Red Dead Redemption, contrataron a un artista de voz para darle y los efectos de sonido, la música, los diálogos. Los diálogos fueron hechos por personas, no por inteligencia artificial, y bueno, por eso el éxito que tiene el juego, ¿no? Se han tomado muy en serio todos los aspectos para hacerlo más inmersivo. Bueno, incluye el audio que se origina en el entorno, como pasos o agua corriendo, y el audio que se agrega para lograr un efecto como una banda sonora. La música de fondo, los efectos especiales, el caminar, bueno, todo lo demás. Interfaz del usuario, User Interface, la UI sería en inglés, una cosa así. La interfaz del usuario es lo que permite al jugador físico, interactuar o comunicarse con la aplicación. Son los menús, las barras de estado, toda la información que le sale. Una interfaz de usuario suele incluir imágenes, texto, botones, controles deslizantes, menú desplegable, información en pantalla, a veces casilla de texto, a veces voces. Y a veces quizás algún efecto visual, ¿no? Scripting o programación. Como ya venimos viendo, la codificación, la programación, las piezas de código, los archivos con el código escrito, con el código fuente se llama, es lo que le va a dar comportamiento a los game objects, a los objetos del juego. Es lo que le van a dotar de ciertas características especiales a los diversos game objects, desde el personaje principal hasta las armas, vehículos y todo lo que podamos imaginar. Bueno, todo esto se tiene que implementar. Bueno, todas estas herramientas se utilizan para hacer prototipos. Siempre depende del tiempo que tengamos y de las habilidades que tengamos, ¿sí? En general, lo que son los prototipos en la etapa de diseño se centra en dar una idea general del mundo, la posición de los objetos, el personaje y las mecánicas principales. Luego se va iterando y se lo puede ir puliendo, se le pueden ir agregando más cosas hasta que se logre obtener un resultado más pulido. Pero el prototipo, recordemos,
no va a ser el juego final, es simplemente para probar ideas. Y entonces rápido se hace, rápido se descarta. Bueno, lo que les propongo ahora, como práctica que empezamos en este momento, vamos a ver estas herramientas que hay justamente. No es un tutorial, sino que es una trayectoria, un trayecto que se hace dentro de Unity, esto que estábamos viendo, y que es el trayecto Creative Core. Y bueno, y vamos a aprender mucho acerca de todo, de iluminación, de animación, de personaje y de todo eso. Así que ahora pasemos al... alguien... Alejandro, obra claro, sí. El 1 y el 2 fueron realmente, se dedicaron muchísimo. Hay muchos aspectos, cuidaron mucho la inversión. Bueno, todo es realmente muy bueno. A ver, voy a dejar de compartir acá. Vamos a empezar a compartir la pantalla, si puedo cambiar más rápido. Esto lo minimizamos. ¿A dónde quería ir? Al Learn. Pero dentro de Learn, a ver, yo creo que ya habíamos empezado con esto, ¿no? Bueno, pueden ir abriendo Unity. Vayan abriendo el Unity, vayan abriendo el Learn. Claro, el pathway que vamos a hacer, ahí, acá estamos, más rápido, es el Creative Core. ¿Sí? Que si uno va acá, ahí se los comparto por el chat. Ahí entra todos los pathways, que serían los trayectos, y el trayecto en particular que nos interesa, el Creative Core, que trayecto creativo, hay muy poca programación, nada de programación creo que hay acá. Justamente habla de los aspectos creativos. Distinto al Junior Programmer, que es bueno que lo empecemos a hacer por lo menos, que es todo programación. ¿Sí? Bueno, a ver, vamos a abrir este. Mira, este se quedó ahí. Bueno, lo dejemos, lo cerremos. Cerremos, si no lo estamos utilizando. Por ejemplo, este es el Creative Core. Y fíjense, introducción, sombreadores y materiales, iluminación, animación, efectos especiales, cámaras. Así que postprocesamiento, audio, interfaz del usuario y prototipado, que es lo que necesitan ustedes. Está todo acá. En cambio, Junior Programmer, pero este también está muy bueno, ya lo hice. Porque acá también, a ver, ahí está. Son todas misiones simples. Empieza con el control del jugador, jugabilidad básica, efecto y sonido, mecánica, interfaz del usuario, publicar el proyecto, manejar el flujo del escena y los datos, aplicar principio orientado a objetos. Pero en realidad todo esto está más orientado al scripting. Hay mucho scripting acá. Pero es scripting con haciendo proyectos que funcionan de pequeños jueguitos. Fíjense, bueno, al principio en la introducción, instalar Unity ya está hecho. Empezar a traer el Engine. Por ejemplo, empezaremos por acá, pedal al metal. Este es un jueguito. Les muestro nada más. A ver. No. Aquí. Bueno, habla nomás. Es un juego donde se hace un pedazo de ruta que es recto. Y hay que hacer que una camioneta se mueva primero por la ruta y después se ponen unos obstáculos que son una caja y al principio como que la camioneta las atraviesa, después hay que poner el rigid body a través de la programación, hacer que
choque la camioneta y sufra daño, interactúe, y entonces luego hay que hacer que la camioneta esquive las cajas, porque si no se va destrozando. Esto está más orientado a lo que es la programación, el Junior programa. Bueno, nosotros vamos a empezar con el otro, con el Creative Core, que está más orientado a lo que es la parte creativa, ¿sí? La parte que no es programación. Bien. ¿Alguna pregunta, alguna cuestión hasta ahí antes de que empecemos? Estoy sintiendo cada vez más frío. ¿Cómo están ustedes? A ver qué dice. Todo bien, dice Alejandro. Máximo también. Bueno. A ver. Quería ver, a ver si lo pongo en español, pero no va. Me pone en español los títulos, pero no me. El contenido no va a estar en español. Bueno, misión. La primera misión, sí, son varias misiones. Introducción a las habilidades básicas para creadores artísticos. Luego viene el tema de sombreadores y materiales. Luego viene iluminación, animación, efectos especiales, bueno, cámara, postprocesamiento, audio, interfaz de usuario y creación de prototipo. Supuestamente esto dura, ¿cuánto dura? 10 semanas. A 4 o 5 horas por semana, 50 horas. Lo que vamos a hacer durante la materia es hacer algunas partes y otras partes van a quedar para que ustedes las vayan haciendo fuera de los horarios de clase, vayan completando. Les recomiendo que completen, que lo hagan completo estos trayectos porque son buenísimos, les van a dar un buen entendimiento y van a desarrollar habilidades en el uso de las distintas cosas. Por ahí si alguien ya tiene conocimiento, los va a hacer más rápido. Pero para el que no tiene conocimiento, realmente estos recursos están muy buenos. Bueno, y esta es la segunda razón por la que elegí Unity en lugar de otros motores de juego. O sea, Unity anda en muchas máquinas. Otro es la comunidad tan grande que tiene, la cantidad de tutoriales y videotutoriales. No solamente tiene tutoriales, sino que tiene trayectos. ¿Sí? Este es todo un trayecto para creador artístico. El otro, el Junior, es todo un trayecto para programadores. Esto no está en los otros motores de juego. No lo tienen así. Bien, empecemos. Vamos a ver detalles de la misión. Mira, sale castellano. Y te va dando los puntos de experiencia que después ustedes los pueden certificar y todo eso, ¿no? Introducción a las habilidades básicas para creadores artísticos. Recordemos que en los videojuegos tenemos dos partes, la artística y la técnica, que tiene que ver más la técnica con la programación. Comience aquí para conocer los temas cubiertos, las actividades requeridas y las habilidades que adquirirá en el programa Creative Core. Bueno, ¿qué se va a aprender? Esta misión es tu primer paso en el trayecto Habilidades básicas para creadores artísticos. Aquí conocerás sobre los temas abordados, las actividades requeridas y las habilidades o competencias que se van a desarrollar durante este cursado, el proceso de esto. En esta misión harás lo siguiente: aprenderás los temas que se van a abordar. Seleccionarás un proyecto guiado en el cual aplicar las nuevas habilidades. Crearás un nuevo proyecto en Unity y tomarás algunas decisiones técnicas en el sentido artístico sobre este proyecto. Aprenderás a utilizar el trabajo de otras personas en tus proyectos de forma responsable. Bueno, esto es algo que ahora cada vez los chicos de tercero
están hablando más acerca de la propiedad intelectual. Se los repito y se los voy a volver a repetir: cada vez que usen un recurso descargado de internet, verifiquen y anoten, escriban, vayan haciendo el seguimiento, pongan la fecha y pongan la licencia que tiene ese recurso. Si no tiene licencia, fíjense, por defecto casi siempre es copyright, o sea, tiene derechos de autor. No es Creative Commons, no es copyleft. Hay que ver eso, ¿no? Y cada vez están más preocupados porque ellos ya están a punto de publicar y empiezan a sentir esto, ¿no? Que si le van a robar la idea, si le van a robar los recursos y todo ese tipo de cosas. Por eso hay que aprender a utilizar los assets que nos ofrecen en forma gratuita, pero hay que entender las licencias que alcance tienen. Eso se refiere a usar el trabajo de otras personas en nuestros proyectos, pero de forma responsable, porque después el día de mañana también vamos a querer que nos reconozcan lo que nosotros hacemos. Repasar la documentación técnica de Unity como otro recurso de aprendizaje, claro, el manual y todo lo demás. El manual siempre es una fuente de aprendizaje. Realizar una evaluación crítica sobre la capacidad de decisión para proyectos creativos. Bueno, y eso es la introducción. Empecemos. Y acá dice: te damos la bienvenida a habilidades básicas para creador artístico. Resumen: en este tutorial aprenderá qué es el trayecto habilidades básicas para creadores artísticos, a quién está dirigido y cuál es su estructura. Y acá nos da para descargar materiales, que le hacemos clic. No, nos manda de nuevo. Pero ahí decía materiales, che, a ver. No. Y a ver esta. No hay nada para descargar acá. Descripción de la ruta está mal, es descripción del trayecto. Bueno, prerequisitos para hacer esto es hacer aspecto básico de Unity. Recuerda que hicimos algo que era para usar la interfaz y todo lo demás. Bueno, marcamos el primer paso como completado, que dice lo mismo que arriba, que es el trayecto habilidades básicas para creador artístico. Las experiencias envolventes 3D en tiempo real requieren una intervención de muchas áreas creativas distintas, como la iluminación, la animación, el audio y muchas otras, interfaz de usuario, efectos especiales, etcétera, etcétera, etcétera. Cada una de estas áreas es fundamental para el desarrollo de una experiencia interactiva, inmersiva y también entretenida. Este trayecto te presentará cada una de estas disciplinas creativas que son esenciales para crear entornos atractivos en el editor de Unity sin necesidad de programación, porque la programación se ve en Programador Junior, en el Junior Programmer, en la otra. Es por eso que este trayecto se llama Habilidades Básicas para Creadores Artísticos, porque atiende a la parte artística. Aprenderás tus habilidades básicas para crear mundos envolventes, inmersivos en Unity, atrapantes. Debido a que los flujos de trabajos creativos de Unity están estrechamente conectados, tener un conocimiento sólido de todos ellos es muy valioso, independientemente de tus objetivos de desarrollo 3D en tiempo real. Al final de este trayecto no solo tendrás las habilidades básicas en cada una de estas áreas, sino que también tendrás un par de proyectos nuevos en tu portfolio. El portfolio, recuerda, ¿no?, que tiene que tener un lugar donde van registrando y teniendo a mano todos los proyectos que van completando. Así cuando no sé, se postulan para una entrevista de trabajo, para financiamiento, en el caso de ustedes, más que entrevista de trabajo, ustedes van a buscar este financiamiento. Bueno, yo hice todas estas cosas y empiezan a mostrar,
O sea, esta persona ya hizo varios videojuegos y la vamos a escuchar, por lo menos. Marcamos completo cuál es el proyecto, a quién está dirigido. Y bueno, este proyecto está dirigido a un aspirante artista de videojuegos que explora posibles trayectos creativos. El aspirante a desarrollador o un generalista en Unity que intenta dominar todas las disciplinas. También a los programadores que quieren entender mejor los sistemas interconectados de Unity. También una persona no técnica que trabaja y se comunica con personas creativas o técnicas en estas áreas. También para los artistas 3D consolidados y que sean nuevos en el uso del motor de Unity. A los aficionados que quieran crear entornos bellos y envolventes en sus proyectos. ¿Cuáles son los resultados? Al realizar este trayecto van a desarrollar habilidades, competencias, porque justamente este trayecto, ¿qué es lo que hace? Te ayuda a entender de lo que es capaz Unity. Te permite crear ambientes 3D atractivos, inmersivos, envolventes, atrapantes, como quieras llamarlo. Te da una vista, te da una visión general de los flujos de trabajo que utilizan los profesionales de estas áreas. Y todo esto, claro, uno va desarrollando vocabulario, va desarrollando habilidades que permiten que nos comuniquemos de una manera más eficaz con los expertos en cada una de estas áreas. Bueno, acá aclara que esto está diseñado para personas que tienen algo de experiencia en el uso del editor de Unity. Ustedes tienen algo de experiencia, ¿no? ¿Qué piensan? Si no, lo invita a hacer el trayecto Aspectos Básicos, el Unity Essentials, que hicimos parte de eso anteriormente. Bueno, y acá habla de cómo está estructurado, porque hay una estructura de cómo se va a hacer esto. Este trayecto incorpora diferentes tipos de contenido que brindan una introducción detallada a cada área. Sí, será básico, pero está bien detallado, así como oportunidades para emplear esas áreas de forma combinada en proyectos más grandes. Es decir, se va haciendo práctica. Te presentan concepto y práctica, concepto y práctica. En misiones básicas, porque hay misiones básicas, aprenderás las principales habilidades de cada área creativa, así como habilidades de creación fundamentales menos técnicas. En el proyecto guiado, que después van a tener que elegir entre varios proyectos, eligen uno. Aplicarás tus habilidades nuevas al proyecto que te proponemos, que te van a proponer, mientras sigues un documento de diseño. ¿Les suena conocido? Un GDD. Y luego hay un proyecto independiente en el cual se aplicarán las habilidades adquiridas al final del trayecto en un proyecto que ustedes mismos diseñan, que son los proyectos que están desarrollando. A continuación, acá hay un diagrama de cómo encajan todos estos elementos, seguido de una descripción más detallada de cada uno. Entonces hay una introducción, es donde estamos actualmente, you are here, están aquí. Después vienen las misiones básicas, las misiones de núcleo, que contan de un proyecto guiado, que pueden elegir entre varios. Vamos a ver shaders y material, bueno, todo. Shaders, lighting, visual effect, animation, bueno, todo. Cámara, audio, postprocesamiento, usted va el usuario. Y una vez que adquiramos las habilidades básicas de todo esto, mediante la práctica, mediante conocer qué es cada concepto y hacer la práctica, lo podremos aplicar en nuestro proyecto independiente, que es el prototipado que ustedes tienen que hacer. Y acá repite el contenido instructivo, las misiones básicas, o sea que serían las core missions, core, contienen contenido instructivo para enseñarte los conocimientos y las habilidades básicas en cada área mediante proyectos de ejemplo. Y para avanzar de una misión a la siguiente se completa una prueba. El proyecto guiado es un proyecto que integra todas las áreas y en el que trabajarás durante todo
el trayecto al final de cada misión básica. Para completarlo hay que elegir un proyecto y luego seguir las pautas descriptas, acá falta una P, descriptas en un documento de diseño. Y el proyecto independiente al final donde ustedes van a aplicar todo lo que aprendieron. Habilidades del creador. Aclara simplemente que aprenderán algunas habilidades profesionales no técnicas que son muy importantes para el éxito en entornos profesionales colaborativos. Y acá aparece una palabrita, bueno, un par de palabras que van a escuchar mucho de ahora en más. IP, y no es la IP de Internet. IP por Intellectual Property o propiedad intelectual. Las habilidades que van a desarrollar incluyen cómo navegar por los derechos de propiedad intelectual, cómo desarrollar tus habilidades esenciales de evaluación y cómo usar la documentación de Unity a tu favor. Bueno, y acá habla de las misiones básicas. Sombreador y material. Todo esto es parte de la tarea que ustedes tienen que hacer, que tienen que seguir este trayecto y después mandarme la imagen, ¿sí? De dónde, hasta dónde llegaron, que por lo menos tienen que terminar esta primer parte de este trayecto guiado, ¿no? Bueno, sombreadores y materiales, empezamos con eso, develamos el misterio. Los sombreadores y los materiales son los que definen el aspecto de los objetos y convierten las mallas 3D en superficies con color y con textura. Los sombreadores van a dar a tus objetos color, suavidad, brillo e inclusive hasta textura física, que parezca madera, que parezca metal, que parezca nieve, etc. En esta misión aprenderás a simular superficies del mundo real e incluso objetos de otros mundos. Luego aprenderás cómo los profesionales desarrollan sombreadores personalizados para crear efectos especiales en la superficie. Bueno, iluminación. La iluminación siempre se entiende, bueno, implica una combinación de luz ambiental, artificial y de sombras. Porque para resaltar más la iluminación van a ser necesarias las sombras. Y las sombras, por eso habla de shaders, sombreadores. ¿Sí? Esto puede determinar la hora del día, crear el ambiente o establecer un estilo en la escena, o sea, en la escena. Bueno, en esta misión dice, vas a iluminar un espacio interior y un espacio exterior. Y aprenderás sobre los principios fundamentales de la iluminación en Unity durante el proceso. Luego viene la parte de animación. En la animación consiste en agregar movimientos justamente a los objetos de la escena. Y bueno, siempre hay mucho énfasis en lo que es el personaje principal, ¿no? Pero también hay objetos en la escena, por ejemplo los árboles. Si corre viento también tiene que tener una animación. Bueno, si hay vehículos, obviamente, también hay que hacer la animación de los vehículos. La animación de los otros personajes, los NPC, los personajes no jugables. Y la animación de los enemigos también hay que hacerla. Bueno, y de distintos objetos como armas u otros artefactos que puedan estar ayudando al personaje, ¿no? Bueno, vamos a empezar con algo simple, animar una pelota que rebota. Una puerta interactiva. Esta está buena, porque acá hay muchos conceptos cuando hacemos la puerta interactiva que ya van a ver que después son re útiles. Bueno, todo es muy útil. Y también vamos a animar personajes humanoides. Y vamos a aprender principios básicos de animación como aplastar y estirar. Recuerden que está el libro de los 12 ancianos, ¿cómo es? El libro de animación de Disney, que son los 12 principios. Y uno de los principios es justamente aplastar y estirar, pero no es el único. ¿Cómo es? 12 principios de animación. Esto conviene que ustedes lo tengan a mano, ¿no? De Disney. A ver,
Hay uno que está visual. A ver, no sé si este de Adobe. Me imagino que debe tener algo. Este creo que es. Ah, mira, New York Film Academy, seguro que no pierden vigencia. Lo hicieron en los 30, los 40. No pierde vigencia. Esto, 12 principios de animación. Acá ya me mandó a otro lado. Va. Va. O sea, dejemos de lado Adobe. Si todo me pide... Bueno, esto lo van a encontrar muy relacionado al cine porque viene de ahí, obviamente. Y por ejemplo, está buena, esta no toda animación, ahí se las comparto. Ahí les comparto esto. Guárdenla, esta página que está buenísima, para que ustedes entiendan, puedan tener la referencia rápida a lo que es la animación. Luego veremos cómo se implementan estos principios en el motor de juego. Por ejemplo, fíjense el primer principio. Estirar y encoger. Y esto es algo que lo han desarrollado tan bien que por eso no han cambiado. Fíjense que el estirar y encoger como anticipa la acción. Se estira para cuando va hacia abajo y se encoge cuando impacta abajo, cuando impacta arriba. Y justamente nos está indicando que está chocando con algo. Y también que se está comprimiendo, ¿no? Squash and stretch. Bueno, acá explica cómo se utiliza la anticipación. ¿Sí? Que sutilmente empieza el movimiento de un lado al otro hasta que se da vuelta. Va anticipando que algo va a pasar y pasa. ¿Sí? Que eso también ayuda justamente a que el usuario jugador entienda que se viene en la anticipación. La puesta en escena, el staging, puesta en escena o presentación. O sea, no ponemos el cubo solo ahí. Es lo que se dice la pose. Cuando pone la pose, o sea que hay un leve movimiento, o hay algún efectito como que lo hacemos resaltar, o lo ponemos en un lugar determinado de la escena, eso es composición, para que resalte, para que la vista vaya ahí. ¿Cuál tiene que ser el punto central del escenario? ¿Dónde va a ocurrir la escena? Bueno, normalmente se elige o el punto medio o se elige la regla de los tercios. Recuerden que la regla de los tercios lo hemos visto en fotografía, bueno, es una regla de fotografía, pero se usa mucho en el cine también. Acción directa y pose a pose. ¿Sí? O sea, fíjense cómo pasa. Es hacer una acción directa y una acción de pose a pose. En cambio, la acción directa es como que va siendo más con subniveles, más fluida. Y por ahí la opción pose a pose no lo es tanto. Si directamente el cubo se transforma en pelota, en cambio acá el triángulo de a poco se va transformando en la pelota y así. Bueno, estos principios, realmente, una cosa es describirlo con palabras, pero acá sí, y no es una imagen, ¿no? Esto es una secuencia de imágenes. Si una imagen vale más que 1000 palabras, una animación vale más que 1000 imágenes. ¿Sí? Fíjense que es una evolución ya de eso. Acción continuada y superpuesta. O sea, fíjense, cuando frena, no es que frena y se queda así rígido de golpe, sino que lleva la inercia, se queda como, continúa un poco con la acción anterior antes de estabilizarse y volver y retomar la acción para el otro lado. Realmente cuando lo hicieron, bueno, entradas lentas y salidas lentas, easy in y easy out. Esto lo vieron estudiando el ciclo de caminar, porque el ciclo de caminar no es uniforme. En realidad hay pequeñas aceleraciones y desaceleraciones. Y en cada objeto que se mueve de un punto a otro, que si va del punto A al punto B, al principio va a haber una aceleración, al medio que se
detiene y luego se desacelera hasta que frena. Por eso da esa sensación. Y bueno, y todo lo demás. Sé que hay muchísimos principios que ayudan. El de ritmo, fíjense. O sea, el de abajo es mejor que el de arriba, en ese caso. La exageración, por supuesto que la exageración nos sirve para llevar los ojos del jugador hacia la parte que queremos que esté. La solidez, ¿cómo dar el aspecto de solidez? Estamos en 2D y sin embargo se logra. El atractivo, la personalidad del atractivo, ¿cómo hacemos que un cubo sea atractivo, sea divertido? Y bueno, aplicando todo lo anterior básicamente, ¿sí? Y a eso llegamos también con los videojuegos. Bien. Tenemos los efectos visuales, que son efectos de movimientos simulados que se agregan para mejorar una escena. Y van desde una sutil salpicadura de agua hasta una explosión masiva grande. Y acá, bueno, hay efectos visuales, incluido fuego, efecto de tiempo, nube de humo. Hay algo que se llama sistema de partículas en Unity, que es uno de los subsistemas del motor de juego, que permite justamente, configurando ese sistema de partículas, configurar diferentes efectos como llama, como humo, como partículas que pueden ser de polvo, de fuego, de cenizas, de agua, y para poder hacer esto que dice, ¿no? Salpicaduras, lluvia, viento, etc. Bueno, las cámaras nos permiten visualizar justamente el mundo del juego. Pueden ser cámaras dinámicas que vayan cambiando de alguna forma, pueden ser fijas, que estén siempre en el mismo lugar, o pueden estar persiguiendo, vinculadas a un personaje o a varios personajes. Tienen su propia terminología. Hay cámara en primera persona, en segunda persona, la follow, la cámara que sigue, la cámara fija. Vendría a ser la cámara isométrica, es una de las más usadas, no es la única, hay otras. Y bueno, y se va mira, practicar la recreación de escenas icónicas. Hay algunas escenas muy interesantes, sí, de medios populares. El postprocesamiento es como aplicar filtros a una foto que tomes con tu teléfono. Incluso algún postprocesamiento básico se puede hacer en la etapa de diseño. Esto es para mejorar el aspecto y así lograr despertar cierta sensación en el usuario. La estética, recordamos. Aesthetics. El audio, sonido, música, efectos especiales de audio. Por ahí se pasa por alto, pero bueno, tenemos el audio que es propio del entorno, el propio de la escena, que ese es el audio diegético, lo que está fuera de la escena, el audio extradiegético, como una voz en off, el narrador, la banda sonora. Bueno, acá también vamos a utilizar efectos de audio. Y por último tenemos la interfaz de usuario, que es lo que le da la información al usuario acerca del nivel que está, la cantidad de vida, la cantidad de armamento, el inventario, por dónde está y cualquier otra información valiosa que pueda ayudar al jugador, ¿no? Dice, en esta misión diseñarás tu propia pantalla de título y menú de configuración funcional. Eso está interesante. Bueno, ¿qué son los proyectos guiados? Y acá presenta que hay varios proyectos guiados. El primer proyecto es la tienda de videojuegos extraterrestres, que es esta imagen acá con este colorido naranja y verde que hay, que es una tienda de videojuegos extraterrestres, trata de dar eso. Luego hay otro que es el pueblo junto a la playa, que hay una costa, una playa, hay un pueblito y bueno, ahí está rodeado por el mar obviamente.
Y esto está inspirado en una ciudad costera, en la ciudad costera de Brighton, Inglaterra. Y el último, que es muy estilizado, se llama el renderizado arquitectónico. Es una casa que tiene un interior y un exterior muy realista. Es una pieza moderna de arquitectura brutalista, se llama. Bueno, hay distintos tipos o escuelas de arquitectura. Una de ellas es la brutalista, que tiene sus propios conceptos, su propia forma de implementar los espacios, y se sigue esa forma, ¿no? Esa escuela de arquitectura. Cada uno de estos proyectos va acompañado de un documento de diseño que explica, bueno, qué es lo que hay que hacer. Y luego viene el proyecto independiente, que se va a tomar todo lo que se ha aprendido y se aplicará a un proyecto nuevo e independiente. Bueno, acá proponen una escena que está interesante, ¿no? Por ahí porque a alguien no se le ocurre, no tiene, pero ustedes ya tienen su GDD, pero no está de más. Acá propone una escena que está construida con diversas cosas y que está muy interesante, que ojalá podamos llegar a hacer esta. Fíjense, hay un ambiente general muy rocoso con algunas plantas, y acá hay un escenario que está con unas paredes para que, fíjense que esos verdes son los rigid body, para que no podamos atravesar estas paredes. Y acá hay una zanja que no podemos pasar, y la única manera de pasar esa zanja es bajar esta tabla. Pero para bajar esta tabla, ahí está lo interesante. Hay que descubrir la forma de bajar esta tabla. Bueno, está muy interesante esto para hacerlo. Así que lo dejamos ahí, no hacemos spoiler y marcamos como completado. Bueno, básicamente, no quiero saturarlos, sé que tienen bastante con la programación. Por ahí, lo que vimos en la clase de motor de juegos, a algunos les va a costar más, a algunos les va a costar menos. La idea es que más o menos todo sigamos un ritmo parejo. Así que, por ahí, avancemos a lo siguiente, que es presentar a los creadores, que acá lo que hace, presenta hay entrevistas a varios creadores, y no solamente entrevistas, sino que van hablando acerca de su experiencia, cómo llegaron a la creación de videojuegos, y es muy variado porque esto está hecho a través de todo el mundo. Por ejemplo, está Nora Sramek, que es un artista senior, o sea, con bastante experiencia, ya no es junior, artista senior de iluminación y renderizado, y que trabaja en Unity. Luan Mayen, fundador y director general de Shunab Games, hace juego para la paz. Bueno, que esta es una historia. Él empezó en África como refugiado en uno de los campos de UNICEF, y que tenía que caminar 3 horas para poder cargar la netbook, para poder tener señal de Wi-Fi y conectarse y ver los tutoriales. Cristel Teo, miembro del cuerpo docente de un instituto de arte urbano fuera de Unity. Bueno, y así, distintos perfiles. Por ejemplo, señor de medios y entretenimiento, diseñador de sonido, gente de relaciones con desarrolladores, artista de realidad aumentada y realidad virtual, diseñadora de sonido senior, artista visual y de inmersión. O sea, hay distintos perfiles, y por ahí está bueno que ustedes escuchen, entiendan, vean lo que dicen estos personajes. A ver, veamos este primero. Recuerden, acá pueden activar los subtítulos, están en español. Para activarlo, eso lo vuelo, lo ponemos en pantalla completa y vemos un poquito de lo primero. Acá en la presentación, ¿cómo llegaste a esta industria? Hi, I'm Nora Shremick. I'm a senior lighting and rendering artist here at Unity. I'm in the tech art team, and I essentially deal with anything regarding the rendering and look of a game, as well as helping the tools be more intuitive for our users.
I actually went to college for structural engineering and switched to urban design and landscape architecture. And I taught myself 3D at the same time, and then had a really all-over path to get to this point with working in mobile games as a 2D artist, architecture, product design, eventually getting into AAA as I got more interested in lighting and rendering, and then I worked at a lot of different studios up until now. So my name is Lual Mayen, and I'm originally from South Sudan. I'm a game designer and a game developer. I'm the founder of Junub Game. So Junub Game is a video game company that uses the power of game to bring about positive change around the world. So my name is Crystal Tivne. I am a faculty member at the School of Interactive Arts. So when I graduated in 2015, I knew I wanted to do something in games, but I didn't really know what yet. And I was approached by a friend and said, there's a high school in New York City that's looking to start a program in video game design, and they want to use Unity. Do you want to come here and make a game design program? So in 2016, I became a full-time teacher. Hello, I'm Ben Radcliffe. I'm a senior advocate on the media and entertainment team at Unity Technologies. I've been working at Unity about 2.5 years. Before that, I spent 20 years in film, animation, visual effects, working for studios such as Disney, Feature Animation, DreamWorks Animation, and Industrial Light and Magic. Here at Unity, a lot of what I do is I meet with studios and I help them understand real-time technology and how it can help enhance their business and help them tell the stories they're trying to tell. I'm Harmion Wiekers. I'm a sound designer and composer for video games. In 2015, when I graduated, I started working on a little game with two of my friends, which was then released in 2016. So that was my first real outside of university project. And after that, I just went forward with doing all kinds of projects like VR training tools, just regular little mobile games, 3D console games. And in the last 2 years, I've been working as a sound designer in-house. My name is Maze Longboat. I am a game designer, writer, and producer, and I'm also a developer relations manager at Unity Technologies in Montreal. What brought me to game dev was actually through my studies at university. I was studying Indigenous studies and history, and I was exposed to Indigenous-made video games through a course I was taking. And so it prompted me to try and create my own video game kind of from my own Indigenous experience. And so this has led me to, working in the industry a little bit and then also finding this role at Unity. Hi everybody, I'm Sutu. I'm a XR artist. Coming from a comic book background actually, I began creating web comics online, and I was always interested in sort of the experimental format of the web, like in the early Flash days. So then I went from like creating web comics to creating apps and stories for the iPad. And then when VR came out, I just totally dived in and started creating like VR paintings using programs like Tilt Brush. And then I went on to creating like my own immersive stories, learning to use Unity to create like stories that unfold around you as you move through them. I'm Kristen Miltner, and I'm a senior sound designer at Spatial. I actually went to grad school at Mills, and at that time, Leapfrog was just getting started and they needed basically a bunch of cheap help. So they took a bunch of grad students and put them in the mezzanine at Leapfrog, and we started making audio for toys. My name is Steven Christian. I am an immersive artist that focuses on creating work with comics and cartoons. And I started Iltopia Studios as an avenue to educate, empower, and entertain people through the comics and cartoons that I make. And I work primarily in augmented reality and print media. What got me into this was really me playing football and having injuries that led to me wanting to explore my creative side as a means of therapy. And from there, I started to tell stories, make connections, meet new friends, develop skills, and ultimately become an entrepreneur using my creativity. And so with the work that I'm doing and the stories that I'm telling, it's providing opportunities not only for myself, but for others to
connect in ways that we otherwise didn't think were possible. Bueno, ¿qué les pareció? ¿Cuál les gustó más? ¿Cuál les llamó más la atención de estos creadores artísticos? A ver, los escucho. ¿Están ahí o no están ahí? Me han dejado solo y no me di cuenta. A ver, están escribiendo. Todos muy especiales. El último. Acá está, dice. Ah, están procesando, dice Alejandro. Sí, realmente esto lo prepararon muy bien y está muy bien diseñado desde el punto de vista que, obviamente, como mostraba acá, iluminación. Bueno, un desarrollador de videojuegos que hacía juegos por la paz tiene una historia impresionante, el Lual Mayen, la que, bueno, alguien que está en el cuerpo docente, asesor, este Radcliffe que viene de trabajar con Disney, como es DreamWorks, Industrial Light and Magic. La Industrial Light and Magic es la de George Lucas, la de Star Wars. O sea, la persona que tiene 20 años de experiencia en el cine y está volcando su experiencia en los videojuegos, para que vean que se toma de distintas fuentes el conocimiento, la experiencia y se aplica. Había dos diseñadores de sonido, estos dos que hacían historietas como es interactivas. Y fíjense que todo esto, bueno, Unity permite, entre otras cosas, hacer experiencias interactivas. Bueno, estos son esa es la presentación. Y vieron que se iba mostrando el trabajo que ellos hacían, ¿no? Acá como fueron sus inicios. Bueno, les recomiendo que sigan viendo. No tiene desperdicio para entender lo que se necesita. Si bien ya hablamos de esto, ¿no? En introducción a los videojuegos, ya hablamos en diseño 1, pero por ahí verlos con ejemplos, verlos con personas reales, también nos ayuda a enfocarnos y a ver, me gustaría que cada uno de ustedes piense un poco y me diga a qué le gustaría dedicarse de esto que ven. A ver, a la iluminación, al diseño de personaje, a los efectos especiales visuales, al sonido, a la música, efectos especiales de sonido. A ver, ¿en qué piensan? ¿En qué creen en este momento que les gustaría especializarse? A ver, quiero escucharlos. A ver, volvamos, dejemos acá. A ver, quiero escucharlos. A ver. Ahora, en este momento, que están en la etapa de diseño, con lo que están aprendiendo, ¿en qué les gustaría especializarse? A ver, cuéntenme. Álvaro dice la parte de audio y visual. Pero más de audio. Emiliano dice animación. A ver el resto, los demás. Ramiro dice que le gusta el diseño de personajes, de escenarios, niveles y también la música.
A ver, vamos, que somos más, son, ¿cuántos son? 15. Se fueron varios, ¿no? Por lo visto. La mayoría está viendo el partido. ¿Quién está jugando? Argentina, Venezuela. Ajá. Máximo dice, yo iría por el lado de la iluminación y la aplicación del shade. Sí, hay, pero es impresionante lo que hay ahí. Es muchísimo. Bueno, vamos a ir terminando. A ver, vayan a buscar el gorro el sombrero de diseñador y hacemos la despedida. No nos vemos hasta el martes. Hoy realmente estuvo muy interesante lo de la experiencia Endeavor. Me gustó ver a los chicos ahí presentando sus juegos, ya haciendo contactos y todo lo demás. No pudimos largar esta semana el tema del sitio y plataforma. Hubo alguna complicación, pero ya vamos a armar la comunidad para la semana que viene, Dios mediante. Hay muchas novedades. Bueno, ya les voy a ir comunicando. Sigan trabajando en los documentos. Se grabó el evento. ¿Cuál evento? El de Endeavor. Fueron 2 días. No. Hay una foto que yo les compartí. Por ahí va a haber otras cosas. Bueno, ya cuando tengamos la comunidad vamos a compartir lo que se logró, ¿sí? No, el evento eran 2 días, era ayer y hoy. Desde las 8 hasta las 10 creo que. No, hasta de 8 a 18, algo así. No, es que había muchas charlas, sobre todo de emprendedurismo y de buscar fondos, que por ahí estaban interesantes, ¿no? Pase video de la experiencia. Bueno, yo tengo algunas fotos. Yo fui que recuerden que yo también soy docente en otros lugares, no solamente acá. Y solamente pude participar esta mañana a la mañana, pero los otros equipos estuvieron justamente en la comunidad. Es para que ahí compartamos los que estuvieron ayer, los que estuvieron hoy, y para que cuenten lo que ha pasado. Bueno, estamos viendo si a fin de año vamos a la EVA, a la exposición de videojuegos de Argentina. Bueno, ya en la comunidad tenemos, digamos, no va a ser la cuestión esta de seguir materias de la carrera, sino que vamos a hablar de los eventos y las oportunidades que van apareciendo. La comunidad también es necesaria para que afiancemos, para motivar, para mantenernos enganchados en esto de hacer videojuegos. Bueno, activen las cámaras. Ya tienen el sombrero. Yo tengo un sombrero especial hoy. A ver, activen las cámaras, así hacemos la despedida. Ah, María Liz dice que va a la EVA, ¡qué bueno! Bueno, Dios mediante, lo vamos a ver ahí. A ver, ¿nadie activa la cámara? ¿Nadie va a activar la cámara? Máximo dice no tiene cámara. Sí, pero lo demás, un par que tenga cámara, ¿no van a tener cámara? Son tan tímidos, no creo, Ah, Ramiro dice que si activa la cámara se queda sin conexión. Bueno, ¿hacemos la despedida o no hacemos la despedida? O directamente nos vemos la semana que viene. Bueno, directamente nos vemos la semana que viene. Bueno, estimadas, estimados, que tengan un buen fin de semana y ya tienen la actividad y todo para seguir practicando. Chau, chau. Nos vemos, profe. Nos vemos, chau, chau.